La palabra el asambleísta Diego Ordóñez. Gracias, señora presidenta. Tenemos carreteras, decían, en la época de la revolución corrupta. La verdad es que esas carreteras todavía no se han pagado por la abundante deuda que acompañó, aparte de la corrupción, la abundante deuda que todavía no se ha podido pagar. Durante el gobierno de Correa apenas se construyeron 1,000 kilómetros adicionales en la red vial. Y hoy, a propósito de discutir este exhorto para declarar emergencia el sistema vial en el oriente ecuatoriano, se vuelve a mencionar o se hace mención sobre la debilidad en cuanto al resto del sistema vial en el resto de provincias. Se menciona la ruta Quinindé Esmeraldas, la ruta Ambato-Riobamba, Loja-Zamora, probablemente entraría también el listado de aquellas carreteras que fueron construidas durante el correísmo y que están destruidas o que son insuficientes. Podemos añadir en Pichincha el Chaquiñán que se conecta desde Tababela hasta el Quinche, una vía de 6 carriles que termina en un embudo, en dos vías, mal tenidas, mal administradas. Bueno, esa es la realidad del sistema vial ecuatoriano, señora presidenta, señores asambleístas. Y es fácil, me parece a mí, hacer exhortos para que se declare emergencia. Es fácil, pues, decir al gobierno, declara emergencia y soluciona el problema. El asambleísta que propone el exhorto, pues, regresará a su provincia y dirá, pues, yo hice lo que tenía que hacer. La responsabilidad es ahora del gobierno. Ellos verán cómo solucionan el problema de atender la emergencia. La emergencia obviamente significa que el gobierno tiene que destinar recursos emergentes para atender la emergencia, porque de otra manera no tendría sentido una declaratoria de emergencia en específico de la red vial, sino destinando recursos. Bueno, dicho de paso, es la manera en la que durante el correísmo la corrupción campeó. Cuando se declaró en estado de emergencia toda construcción de proyectos importantes, ¿no? La refinería de Esmeraldas, la inexistente refinería del Pacífico, todas esas obras declaradas en estado de emergencia y que fue en donde la corrupción metió sus uñas. No es un problema de que no se pueda declarar en estado de emergencia, señora presidenta, señores asambleístas, sino el hecho de que en el año 2020 el gasto de inversión en obra pública cayó al nivel de hace 19 años por la caída en los ingresos estatales, por el incremento de egresos, por la emergencia sanitaria, por la inexistencia de fondos de ahorro y de contingencia, porque no hay fondos de ahorro para atender las emergencias, lo que en cualquier economía sana debería existir, que se robaron durante el gobierno de Correa, los fondos de emergencia, se perdieron. Entonces, la declaratoria de estado de emergencia para atender la emergencia causada por el clima en las carreteras del oriente, ¿con qué va a ser atendida, señora presidenta? Con recursos que no existen. Y entonces se dirá pues, que es el gobierno que no cumple y el asambleísta que planteó la propuesta dirá que él sí cumplió. Hace un momento me parece que el asambleísta Lucero decía que lo que debemos hacer es discutir cómo reorientar el gasto. Y eso me parece que es lo que debemos discutir. O mecanismos alternativos que permitan que la obra pública, que la reconstrucción de carreteras se pueda hacer mediante otros mecanismos para que el sector privado pueda participar en esa actividad en vista de la circunstancia de que el Estado no tiene los recursos, ¿no? Que el gobierno actual no tiene los recursos para atender
esos gastos emergentes, esas necesidades que son urgentes, no solamente del Oriente. Ustedes acabamos de escuchar a varios legisladores pedir que se incluyan otros tramos de carreteras que están en situación similar. Lo racional que debería ser, señora presidenta, y vuelvo a invocar, actuar de esta manera y con responsabilidad respecto a estos temas que son trascendentales. No solamente el hecho de que agotemos el debate en un exhorto, sino que el que profundicemos en aquellas soluciones estructurales que permitan una solución de largo plazo a estos problemas, al problema de la vialidad. La vialidad que tiene que ver con un elemento, entre otros, de aporte a la competitividad, porque se mide la infraestructura, la calidad de las carreteras en términos de garantizar o de crear un ambiente de competitividad. Tiene que ver con el crecimiento de la economía, tiene que ver con la inversión. Es fundamental la infraestructura, la movilidad en general en carreteras para el tránsito de bienes y personas, de productos y de personas. Señor asambleísta, tiene un minuto. Señora presidenta, termino invocando a esto, al sentido de la racionalidad, a reconocer que no solamente son resoluciones lo que solucionan un problema, sino que la discusión de la solución de los problemas debe ser enfrentada con mayor nivel de responsabilidad, buscando las salidas en la realidad, haciendo un ejercicio de realidad y no de retórica populista. Gracias, señora presidenta.